Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, agradeciéndoles a todos que se sigan suscribiendo, que le den like a nuestro contenido, que hagan comentarios, después que sean respetuosos, no importa si están a favor o en contra de lo que yo hablo aquí. En realidad, mi función no es que ustedes piensen igual que yo, sino que ustedes piensen sobre lo que yo hablo aquí. Pueden estar en desacuerdo o no. Y además, en los comentarios siempre hay sugerencias que son útiles para mejorar este contenido. Nos pueden seguir en Facebook también, Profesor Ángel Rosa, y en la plataforma de Facebook. Hace unos días hicimos un vídeo sobre el movimiento Victoria Ciudadana. Yo les hablaba en aquel momento que después de la Asamblea Nacional, donde hubo una discusión sobre si era propicio o era la mejor determinación eh, reinscribirse y reorganizarse a la vez, si no debían primero reorganizarse y después reinscribirse. Ustedes saben que Victoria Ciudadana no quedó inscrito como partido en las elecciones porque no presentaron candidatura a la gobernación. En su lugar conformaron la alianza junto con el Partido Independentista Puertorriqueño, cuyo candidato a la gobernación pues obtuvo los votos mixtos de los miembros del partido Movimiento Victoria Ciudadana. Pero yo también advertía en aquella discusión, y lo quiero repasar con ustedes aquí ahora, que a mí me parece que ese partido, luego del resultado de las elecciones generales de 2024, perdió el norte. He oído y he leído que si perdió el lustre, que si esto no es el lustre ni es el atractivo, perdió el norte. Los partidos políticos en ciencia política son organizaciones que se fundan con una función en particular, una sola: reclutar candidatos, postularlos a los puestos electivos y lograr que salgan electos para controlar los puestos electivos del Estado y con ellos tomar las decisiones del gobierno. Esa es la única razón por la cual existen y se organizan partidos políticos. Eso ocurre a lo largo de una serie de postulados que tienen que ser comunes: ideología, visión de futuro, entendimiento y propuestas de los problemas de la sociedad y el alineamiento de esa visión con las personas que encabezan las candidaturas, que tienen además una responsabilidad fundamental de atraer a los electores hacia ese partido, que esa es la función del candidato y sobre todo del líder del partido. He querido repasar estas nociones básicas de partidos políticos, de la ciencia política, porque en el fragor de la discusión, cuando no son conocedores los que hablan de esto, pues se discute desde una perspectiva un tanto más romántica, un tanto menos racional de para qué usted organiza un partido. Y Victoria Ciudadana, después de las elecciones, perdió primero su razón de ser como partido. Quiero decir, a mí me da la impresión de que ahí hay un grupo de gente que no saben para qué quieren ser un partido. ¿Qué le proponen al país? En 2020, Victoria Ciudadana tenía una razón de ser. Querían ser una opción liberal para dirigir los destinos de Puerto Rico. Y como querían ser una opción liberal, pro derechos humanos, pro derechos de las minorías, pro derechos de las mujeres, pro derechos de las clases desventajadas, pues postulaban no defender una ideología de estatus político para atraer gente de las diversas tendencias políticas que estaban alineadas en ese momento en los partidos tradicionales. Y lograron eso coagulando un electorado que estaba decepcionado, desafecto, luego del cuatrienio de 2017, luego de los terremotos, luego de los huracanes, en medio de la pandemia, eh, y después, sobre todas las cosas, del verano de 2019, que había generado un cisma
en el partido principal de Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista, y que había volcado un repudio hacia las formas de hacer política en ese momento del Partido Nuevo Progresista. Así que Alexandra Lúgaro, que ya había sido candidata independiente a la gobernación en 2016 y había obtenido 170 y pico de mil votos, se erigió en fundadora y líder máximo de ese partido y en su candidata, y la figura de Lúgaro logró atraer por su atractivo electoral sorpresivo en 2016 un grupo de gente de las diferentes tendencias. Había estadistas desafectos con el PNP porque eran liberales y no conservadores y no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en el PNP. Había independentistas desafectos del PIB y del movimiento independentista tradicional porque han olvidado la función de ganar elecciones. Y había, por ejemplo, populares desafectos con el Partido Popular porque no encontraban un cauce a la tendencia soberanista dentro de ese partido. Y esa fue, me parece a mí, la base sobre la cual Victoria Ciudadana encontró su razón de ser, coagulado, repito, por la candidatura de Alexandra Lúgaro. A mucha gente, cuando yo digo esto, que ven la Lúgaro de 2025, después de 2 elecciones, les molesta que este sea el análisis, pero es que es inescapable, esa es la historia, los números están ahí y los resultados electorales están ahí. Alrededor de Lúgaro había otros líderes, como Manuel Natal, que venía del Partido Popular, un soberanista, como Ana Irma Rivera Lacén, que venía del MUS, del Movimiento Unión Soberanista, independentistas desafectos del PIB, como Rafael Bernabe, un socialista que venía del Partido de los Trabajadores, como Mariana Nogales, que venía del movimiento fundamentalmente de protesta ambiental en el país y que tenía tendencias también de izquierda, liberal, no creo que tan socialista. Había gente como, por ejemplo, José Bernardo Márquez, que es un estadista, como Zaira Jordán, que fue la candidata a comisionada residente en 2020, que es estadista y que luego reingresó al PNP, y como Olvin Valentín. Cuando en 2024 el Victoria Ciudadana decidió hacer la alianza con el PIB, lo que sucedió fue que ese liderato, que no era independentista, aceptó la alianza bajo protesta. Prestaron algunos de ellos sus candidaturas, prestaron su cara, pero comenzaron a sentirse como excluidos de la toma de decisiones del partido. Y ese malestar venía desde antes de las elecciones. El resultado de las elecciones, desastroso para Victoria Ciudadana, entre otras cosas porque el PIB no correspondió a la alianza con la misma lealtad que el Victoria Ciudadana le correspondió al PIB. Y ahí está la historia y están los números de la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén versus la de Juan Dalmau. Ya ese malestar explotó. Explotó desde el punto de vista de los independentistas socialistas que pensaron que le habían vuelto a entregar nuevamente el alma al PIB después de haberse separado de él en los años 70. Y explotó también desde el punto de vista de los estadistas anexionistas que venían desafectos del Partido No Progresista porque eran liberales o son liberales, pero no veían una opción que privilegiara las políticas liberales. Y esa gente ha abandonado al movimiento Victoria Ciudadana apenas 3 meses después de que se inauguró el nuevo gobierno y 5 meses después de las elecciones generales. El último en renunciar al Consejo Ciudadano Nacional, que es la junta del partido, es el ex comisionado electoral Olvin Valentín, que además intentó una candidatura por acumulación en el método alterno en 2024, antes de que pasara el problema de los endosos, y quedó excluido. Y que después de las elecciones trató de organizar el partido desde una base fundamentalmente no independentista y nuevamente quedó excluido. Es una guerra ahí.
o una peleíta interna y que ha terminado con los estadistas poco a poco renunciando a su membresía en Victoria Ciudadana. A mí me parece que además el otro problema es que los líderes, vamos a utilizar una palabra que no es muy científica, que digamos los líderes taquilleros que tenía el movimiento, los líderes que atraían masas en el movimiento, como Alexandra Lúgaro y como Manuel Natal, eh, desaparecieron. Alexandra Lúgaro se fue luego de la elección de 2020. Es evidente que no milita ya en el partido que fundó y que no comparte gran parte de las estrategias, que no compartió ni siquiera la estrategia de la alianza con el PIB, porque sus ataques a Juan Dalmau eran obvios durante el proceso electoral pasado. Y después de las elecciones, algo parecido ha sucedido con Manuel Natal, quien ha optado por el silencio absoluto y por autoexcluirse de las discusiones del país desde la perspectiva de una persona que es líder de un partido político. Ya no está, y es obvio también detrás de Victoria Ciudadana, el respaldo financiero que daban los sindicatos, especialmente los sindicatos que descendían del sindicalismo estadounidense asociado con el Partido Demócrata y con el ala más izquierdista del Partido Demócrata, que financiaron la elección de 2020 para Victoria Ciudadana, la candidatura de Manuel Natal en San Juan y parte de la candidatura de Alexandra Lúgaro. Entonces, son tres cosas que no están: la razón de ser, el modelo de financiación y las caras atractivas que hacen que el entusiasmo se genere y se acerquen electores de todas las tendencias a un partido. No sé si finalmente van a encarar o van a intentar su reinscripción. Quizás para lo que es inscribir un partido político lo puedan lograr. Pero con la salida de este grupo, que a mí me parece que aunque no numeroso era fundamental para no darle un cariz ideológico independentista al partido, con la salida de los estadistas como Orville y otros que han ido poco a poco anunciando su salida del partido, Victoria Ciudadana se queda sin la fuerza electoral necesaria para ser relevante nuevamente por sí solo en el proceso electoral. Y habrá que ver eh, qué líderes se acercan al partido, qué líderes intentan nuevamente candidaturas ahí, si se lograra inscribir, pero pasa poco a poco a ser una fuerza marginal, como fue Puertorriqueños por Puerto Rico hace 3 elecciones atrás, y como fue el mismo PTT y otros partidos de corta duración que han tenido. Puertorriqueños por Puerto Rico de Rogelio Figueroa, de momento se me escapaba ese nombre. Ese es el gran reto, pero creo que esta vez los augurios no están con el movimiento Victoria Ciudadana. Seguimos mañana.